En cuanto a los movimientos oculares sacádicos, el movimiento ocular sacádico es un movimiento bien importante que lo vamos a tener en la visión del ojo del paciente, donde él sencillamente está buscando, se le está presentando al paciente imágenes que están en su campo visual y tiene que hacer movimientos rápidos para ver y fijar ese objeto en su retina. ¿Cuáles serían sus características? Son movimientos oculares que son rápidos, que cambian dirección de la mirada, llevan la imagen de interés a la fobia. En cuanto a su visión horizontal, como habíamos hablado anteriormente, la formación reticular continua paramediana es la encargada de mantener la visión de los movimientos sacádicos en el plano horizontal y el vertical el fascículo longitudinal medial. Cuando estamos hablando de movimientos lentos, de seguimiento o de rastreo, ya entonces cambia la velocidad. El anterior era más o menos 400, 600 grados por segundo. O sea, son movimientos rápidos. Y lo que buscan es, tuviste una imagen que de pronto la tienes de interés, pero está fuera, vamos a decir, de tu campo visual y fuera de tu punto de fijación de la fobia, enseguida lo vas a buscar para verlo más nítido. El rastreo tiene un movimiento lento, aproximadamente 20-40 grados por segundo, que lo que va a mantener la imagen sobre la fobia, pero un movimiento que lo que va a permitir que la misma retina reciba la información. Si la retina no pudo recibir la información, se suman otra serie de eventos que van a ayudar a mantener esa imagen en la retina. Igual, horizontal, los movimientos se van a integrar a nivel de la protuberancia y los verticales a nivel del mesencéfalo. Esto es importante en la orientación diagnóstica porque evidentemente vamos a tener movimientos que se ven alterados y ya nosotros vamos a saber a qué nivel y dependiendo de eso ya sabemos entonces qué tipo de tratamiento nosotros vamos a administrar. Movimiento nistágnico, el fisiológico es una conjunción de lo que va a ser la sacada con el rastreo, porque tenemos entonces un movimiento, en este caso este nistagmo es un nistagmo patológico, evidentemente, pero si nosotros tenemos una imagen que vamos a decir que lo estamos siguiendo, pero se sale y se devuelve, podemos tener entonces lo que va a ser el nistagmo, un movimiento ocular rápido, una variedad de sacadas, porque la fase rápida la está dando esa sacada, y va a anticipar la acción del sistema oculomotor durante un giro. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación, sobre todo de la silla rotatoria, nosotros vamos entonces a poder tener movimientos nistágnicos porque estamos estimulando y tiene, por supuesto, sus sacadas de compensación. Va a impedir que el ojo quede bloqueado en esa porción externa. Y evidentemente la fase lenta va a ser una fase vestibular, que es el estímulo que va a ser el reflejo vestíbulo ocular, y la compensación, la fase rápida, va a ser el movimiento que va a ser ocular, la sacada de compensación. Dentro de los movimientos reflejos está el nistagmo tocinético. Muchas veces nosotros no, pero ¿realmente qué significa? ¿Desde dónde sale? ¿Por qué no es tan importante hacerlo? Bien, fíjense que el nistagmo tocinético va a ser el que mantiene el campo visual fijo sobre la retina de un objeto que está en movimiento. Es algo que vamos a decir como un proceso que es fisiológico, pero sus alteraciones van a representar incapacidad, asimetría y desorganización. Todo esto es a nivel central. ¿Cómo vamos a ver nosotros la incapacidad de realizar este movimiento? Nosotros entonces pasamos la cinta tocinética, que esa la vamos a evaluar con sus diferentes fases, y vemos que el paciente sencillamente no lo puede hacer. Lo que hace es un rastreo, se pierde en el momento que lo hace. Nosotros vamos entonces ya directamente a pensar que está pasando algo a nivel del sistema nervioso central. E inclusive cuando lo vemos a nivel del estudio tocinético, al estudio otoneurológico, también nosotros podemos identificar y eso nos va a dar orientaciones diagnósticas. La asimetría, que tú puedes hacer de cuando hiciste la cinta hacia un lado, hacia la derecha, el paciente te hizo bien su movimiento contrario, pero lo hiciste hacia la izquierda y no lo pudo hacer. Entonces también hasta eso nos va a poder dar información. O desorganización, de pronto lo hace, de pronto no lo hace. Y el reflejo vestíbulo ocular, que el reflejo vestíbulo ocular si quiero como que lo mantengamos en mente. El reflejo vestibulo ocular tiene una vía muy específica, que vamos a decir que tiene 3 estaciones. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un movimiento que se va a desencadenar en el momento que nosotros hacemos un movimiento, por ejemplo, la cabeza hacia la derecha. Vamos a tener una serie de leyes que nos van a establecer del movimiento del endolinfa. ¿Qué es lo que sucede? Mueves tu cabeza hacia la derecha, tienes en este caso tu ampolla, el movimiento de la endolinfa o la inercia de la endolinfa está llevando un estímulo que va hacia la ampolla
Este estímulo va a descargar, va a aumentar la descarga que tiene normalmente el canal semicircular horizontal y se va a dirigir por su vía central, su vía de nervio vestibular, asciende a los núcleos oculomotores, a los núcleos vestibulares. El núcleo vestibular, sobre todo el superior y el medial, son los encargados del reflejo vestíbulo ocular. Tienen mucha relación con lo que va a ser los núcleos oculomotores. Cuando llega del núcleo medial y el núcleo superior a los núcleos oculomotores, lo que va a producir, si yo volteo mi cara hacia la derecha, que se va a estimular el recto medial de mi ojo derecho, o sea, me va a llevar el ojo al medio, y el recto externo del ojo izquierdo me lo va a llevar también hacia la, porque son movimientos conjugados. ¿Qué es lo que yo busqué con eso? Que si yo tenía una imagen al frente, yo volteé la cabeza, era seguir manteniendo esa imagen, que estuviese nítida. Entonces, por eso es bien importante saber el reflejo vestíbulo ocular, porque nosotros podemos tener pacientes que cuando le hagamos el examen físico, eso es lo que va a estar alterado. El paciente inclusive te va a decir que cuando mueve la cabeza, él se marea. ¿Por qué? Porque es una sensación ilusoria de movimiento. ¿Y cuál es la sensación ilusoria de movimiento? Lo estás viendo. Si no vieras ninguna alteración, sencillamente ni se entera el cerebro de que estás teniendo algún tipo de manifestación vertiginosa. Entonces todo está en ver los movimientos oculares. Entonces, recapitulación, si tienes movimiento reflejo vestíbulo ocular horizontal y tienes también vertical. O sea, siempre manteniendo la mirada hacia un punto de fijación bajo los movimientos de la cabeza. Esto entonces mantiene el ojo fijo cuando la cabeza está en movimiento. Mantiene el ojo fijo cuando la cabeza está en movimiento, por lo tanto mantiene la imagen de la retina. Es contralateral, ¿okay? Ya vimos entonces que tiene ese movimiento del estímulo al núcleo oculomotor de ese lado y del lado contrario. Se va a evaluar con las maniobras de Helmholtz, que las vamos a evaluar, y desde el punto de vista de funciones mucho más profundas, la prueba vestibular autorrotatoria, que también la vamos a nombrar, va a evaluar el reflejo vestíbulo ocular. Una de las cosas importantes para la rehabilitación, que es realmente una de las cosas que vamos a ver después y que es mi pasión. El reflejo vestíbulo ocular, nosotros podemos mejorarlo y podemos ver sus mejoras mediante la prueba vestibular autorrotatoria, o sea que también es medible. Entonces, lo que yo les quiero dejar como conclusión de esto, que los movimientos oculares en efecto son lo medible, observable, predecible muchas veces, dependiendo si es estático o dinámico este movimiento. Vamos a ver las compensaciones de los pacientes que tuvieron sus trastornos vestibulares y siempre busquen alteraciones en los movimientos oculares, porque el 70% del examen físico se basa en esto. Si sabemos lo normal, cómo se generan los horizontales, cómo se generan los verticales y qué tipo de movimiento, vamos a tener el 70% ya del diagnóstico realizado. Aquí solamente les quiero presentar que vamos a decir de parte de lo que sería entonces las maniobras que vamos a hablar, la maniobra de inversión cefálica, el rastreo, ¿bien? Todas estas cosas que vamos a hablar posteriormente y que existen evidentemente alteraciones también de esto, existen instancias que son provocados, que aparecen durante los ataques de Meniere, que eso, las diferentes características las vamos a ir viendo posteriormente.